Hacia 1900 las zonas rurales del Valle del Cauca eran como esta, la Hacienda del Paraíso, escenario en el que se desarrolla la novela María de Jorge Isaacs, que de hecho en el 2017 está cumpliendo 150 años de haber sido publicada. Diferentes procesos contribuyeron al crecimiento del campo, hasta convertirlo en una fuente de progreso para esta región. Acompáñenme a averiguar cuáles fueron esos procesos y qué personajes participaron en ellos. Ahora me encuentro en Palmira, al sur del Valle del Cauca. Me dirijo a la Universidad Nacional de Colombia, donde me voy a encontrar con el profesor Néstor Fabio Valencia, experto en la historia de la educación agrícola en Colombia. En las 11 hectáreas que conforman la sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia, convergen la naturaleza, la academia y la investigación. En su campus, el desarrollo científico y tecnológico se apoya en diferentes espacios, como laboratorios, herbarios y museos dedicados a la investigación en áreas estratégicas para el país, como las ciencias agrícolas, la ciencia animal, las ciencias básicas, las ciencias biológicas, el diseño y la ingeniería. Néstor, este edificio tiene muchos rasgos propios de la arquitectura moderna que me recuerdan a otros edificios de la Ciudad Blanca en Bogotá. Quisiera saber si en efecto hay alguna relación. Ciertamente el edificio Ciro Molina Garcés tiene en común con la Ciudad Blanca de Bogotá, que fue diseñada por el mismo arquitecto, Leopoldo Rotter. Desde esa óptica pues son supremamente similares, existen algunas particularidades porque es un edificio diseñado para el trópico cálido del Valle del Cauca. Algo para destacar es que son dos pabellones unidos por un corredor que está ubicado en el segundo piso y que a su vez permite comunicar el segundo y el tercer piso. Al mismo tiempo ubicamos una amplia calle que permite conectar tanto el campus con lo que fue la antigua Estación Agrícola Experimental de Palmira, porque el objetivo consistía en que tanto los estudiantes como los profesores fueran a realizar sus prácticas en la estación agrícola y generar conocimiento relacionado con la desconocida agricultura tropical. ¿Cuál fue la génesis de esta sede y cómo se propuso contribuir precisamente a esas necesidades de carácter agrícola? En 1931 se crea la Ley 132 que posibilitaba crear institutos agrícolas en los diferentes departamentos del país. Demetrio García se desempeñaba como senador de la República y ya para 1934 él llega al Valle del Cauca, decide ocupar el cargo de secretario de Agricultura y Fomento e inicia el proceso de materializar esa ley. ¿Qué decía la ley? Que para crear un instituto agrícola debería estar conformado por una escuela de agricultura a nivel superior, una granja agrícola experimental que ya la teníamos y el servicio de extensión agrícola del departamento. El médico Demetrio García Vázquez fue junto a su padre, Evaristo García, el gran gestor de la educación agrícola superior en el Valle del Cauca. Fue el primer presidente del Consejo Directivo de la Escuela Superior de Agricultura Tropical en 1934 y gobernador del departamento entre 1938 y 1940. Gracias a sus esfuerzos, la agroindustria fue una realidad que abrió paso a la modernidad en el valle. Bien, y ahora sí pasemos a hablar de la estación agrícola. ¿Qué historia tuvo? El proceso de la estación agrícola de Palmira es bien interesante porque existía un interés por investigar la agricultura tropical. Hubo un primer momento que se relacionaba con las necesidades que tenían pues, el empresariado agrícola del Valle del Cauca y los hacendados,
en investigar cultivos tropicales que ellos tenían, entre ellos caña de azúcar, algodón, etcétera, y se vio la necesidad de tener una institución que se dedicara a investigar problemas que existieran en los cultivos del trópico cálido vallecaucano. El líder del proceso fue el doctor Ciro Molina Garcés, un líder vallecaucano, y él convocó a un ingeniero agrónomo conocido como Carlos Durán Castro para que dirigiera todos los trabajos en esta granja. En 1928 se logra adquirir los terrenos de la granja, las adecuaciones se inician en 1929, las investigaciones se inician con 15 variedades de caña estudiándola en cultivos asociados. En el Valle del Cauca, al igual que en la Escuela de Viçosa en Brasil, se adoptó el sistema educativo agrícola de Francia, donde en 1850 nació la agricultura científica. En este sistema, el currículo traía grandes innovaciones, como la aplicación de la ingeniería a la agricultura, la transformación agroindustrial de la productividad primaria y la protección de los recursos del medio ambiente. Desde su apertura, la sede Palmira de la Universidad Nacional ha conservado ciertas colecciones que atestiguan la necesidad de entender la ruralidad para así poder tecnificarla. Un ejemplo de esto es el herbario Josep Cuatrecasas y Arumí, que cuenta con una colección de 20.000 ejemplares recolectados desde 1927. Durante más de 60 años, los estudiantes de ingeniería agronómica han sido los encargados de recolectar insectos de las distintas regiones del país, práctica de gran importancia agrícola, que convirtió a la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, en la primera institución académica del suroccidente colombiano en mantener un museo entomológico de estas dimensiones, que reúne más de 25.000 especies. El Museo Ciro Molina Garcés exhibe 20 perfiles de suelos. También muestra una colección importante de rocas y minerales cuyo propósito es inculcar conciencia acerca del uso racional del suelo y así evitar su deterioro. Además, su colección incluye 100 rocas y 288 minerales. El suelo vallecaucano se caracteriza por una fertilidad insuperable. La academia y su espíritu modernizador aprovecharon las virtudes de estas tierras y construyeron un proyecto que contribuyó en el proceso de industrialización de la región. Sobre ese proceso me va a hablar mi siguiente invitado. Ahora me dirijo a la hacienda Piedechinche, donde está situado el Museo de la Caña de Azúcar. Allí me está esperando Harold Manguero, quien me hablará sobre la historia de la industria azucarera en el Valle del Cauca. El Museo de la Caña de Azúcar forma parte de la hacienda Piedechinche, localizada a 42 kilómetros de Santiago de Cali, entre los municipios de Palmira y El Cerrito. Esta zona del departamento del Valle del Cauca es muy importante, ya que fue donde se construyeron los primeros trapiches que dieron origen a la industria azucarera. Como dato histórico, la hacienda fue residencia de representantes de la corona española y al mismo tiempo cuna de hombres que lucharían por la independencia de Colombia. Harold, ¿cuáles fueron los antecedentes de la industria de la caña de azúcar en el Valle del Cauca? Bien, la caña de azúcar llegó a América por las Antillas y aquí al Valle del Cauca llega por primera vez a una plantación en el municipio de Chumbo, hasta que llega a Santiago de Eder, que provenía de los Estados Unidos, tenía origen un poco hebreo americano. Santiago de Eder entonces viene al Valle del Cauca, conoce la región, se enamora de ella y es la persona que tiene la idea de industrializar la caña para producir azúcar y demás. Inicia el proceso de importar maquinaria, de equipos, entrar por Buenaventura, todo esto a lomo de mula y arranca el ingenio Manolita, que es el primer ingenio que se crea en el Valle del Cauca. Él logra cultivar aproximadamente 2.500 hectáreas de caña y con eso empieza a producir azúcar.
Se puede decir que la moderna industria azucarera en Colombia nació el día 1 de enero de 1901, de la mano de Santiago Eder, cuando se inauguró en Palmira la fábrica de azúcar blanco granulado del actual ingenio Manuelita. En esa época se habían obtenido centrífugas y equipos a vapor importados de Escocia, los cuales subieron la capacidad de molienda hasta 50 toneladas de caña cada 12 horas. Hasta ahora estamos hablando de 1860, pero hay una fecha posterior que es muy importante y es a inicios del siglo XX, cuando hay una consolidación del Valle del Cauca como departamento. ¿Cómo influye eso? Bueno, después de que se crea Manuelita, se daba, pienso yo, un movimiento separatista liderado por un señor Ignacio Palao, que era un bugueño, médico, pero también escritor. Él tenía un periódico, creó un periódico que se llamó El Correo del Cauca. Y a través de ese periódico él empieza a impulsar la separación del estado del Cauca, que tenía como su capital Popayán desde la época de la colonia, bajo el argumento de que los caucanos no le prestaban atención a este valle. Y empieza entonces a crear todo un movimiento, la gente lo apoya. El presidente de esa época, que era Rafael Reyes, lo ataca muy fuerte, lo manda incluso a la cárcel. Él, como todos esos movimientos, coge fuerza con eso. Y finalmente, en 1910, el gobierno nacional decide crear el departamento del Valle del Cauca, con sede la ciudad de Santiago de Cali, y entonces se da una separación definitiva del dominio del Cauca. Ignacio Palau Valenzuela nació en Buga en 1850. Se dedicó a la medicina, la escritura y el periodismo. Fue un gran impulsor de la modernización empresarial e industrial de la ciudad de Cali. A través de su empresa, Palau y Velázquez y compañía, editó el periódico El Correo del Cauca, desde el cual se dedicó a fomentar la creación del departamento del Valle del Cauca. Se asocia el ferrocarril como un transporte de apertura a la comercialización. ¿También el ferrocarril del Valle del Cauca cumplió un papel en esta industria? Sin duda porque, digamos, aquí todo lo que había que transportar de Buenaventura hasta el Valle del Cauca se hizo a lomo de mula hasta final del siglo pasado. A raíz de la separación de Panamá, el gobierno nacional recibió una suma fuerte de dinero como indemnización y esa plata se utilizó para la construcción de los ferrocarriles nacionales. Y se creó una ruta que venía desde La Pintada, pasando por el Valle del Cauca hasta Buenaventura. Ese ferrocarril fue muy importante porque permitió dos procesos. Primero, facilitó la exportación de café y de productos del Valle del Cauca por Buenaventura, y a la vez facilitó la importación de toda la maquinaria requerida para el desarrollo del sector. Entonces, diría yo que el ferrocarril fue definitivo para reducir los costos y facilitar todo el desarrollo de la industria azucarera del Valle del Cauca, y eso arranca más o menos de 1920 para acá. Bueno, ya para terminar, ¿qué representa la caña de azúcar para el Valle del Cauca? Es bueno resaltar que nosotros no somos los mayores productores de caña en el mundo. Por el contrario, somos un pequeño productor. Los grandes productores son Australia, Brasil y la India. Pero en términos de productividad, el sector del Valle del Cauca es quizá uno de los que tiene la productividad más alta en campo y una productividad razonable en fábrica, a pesar de que no tenemos los ingenios más grandes del mundo. Mire, en este momento el Valle del Cauca es un valle que tiene, el valle geográfico, que incluye norte del Cauca y sur de Risaralda, tiene alrededor de 450.000 hectáreas planas. De esas 450.000 hay 220.000 en caña, o sea, casi el 50% del Valle del Cauca es caña de azúcar. Y sin temor a equivocarme, diría que un porcentaje mayor del 50-60% de las industrias que hay desarrolladas en el Valle del Cauca tienen como materia prima fundamental algún subproducto de la caña de azúcar. O sea que casi que el desarrollo económico de la región depende hoy en día críticamente de lo que pase con el sector azucarero. En esta hacienda y sus alrededores se considera que comenzó la cultura de la caña de azúcar en el Valle del Cauca. Este trapiche se llama el alizal, es propio del siglo XVI y da la posibilidad de trabajar con un animal grande y otro pequeño. La producción de azúcar utilizaba en su proceso un molino para extraer el jugo de la caña. Este molino se conoce como trapiche y aquí, en el Museo de la Caña de Azúcar, podemos encontrar a varios de ellos. Este, por ejemplo, se conoce como matagente,
pues su uso requería un esfuerzo considerable, siendo en ocasiones necesario el trabajo de 4 hombres. En el siglo XIX, los trapiches dejaron de usar la fuerza animal y comenzaron a usar la hidráulica. Este, por ejemplo, ubicado en la hacienda Pie de Chinche, era movido por la fuerza que genera la velocidad del agua, conducida en un viaducto que aprovecha la pendiente del terreno. La tierra vallecaucana es una tierra fértil dispuesta a entregar los mejores productos, pero sin la adecuada intervención no habría llegado a convertirse en una de las principales zonas de producción agrícola del país. Mantener este estatus no puede ir en contravía del cuidado de la naturaleza. Una muestra de esto es el siguiente lugar que voy a visitar. El proyecto de la modernidad no puede dejar de lado la protección del medio ambiente. La Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco nació con este fin. Valentín Hidalgo, el coordinador de este espacio, me va a contar más sobre sus inicios. Valentín, para comenzar yo quisiera saber en qué consiste esta reserva. En una área extensa, boscosa, de bosque subandino, ¿cierto? Protegida por el Estado, representada en la Universidad Nacional de Colombia, con una alianza con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y los entes territoriales presentes en el municipio de Yotoco. Bueno, ¿y qué pasaba con esta zona antes de que la reserva se creara? Anteriormente nuestras comunidades nos cuentan, ¿cierto?, que esta era una zona donde ellos sacaban mucha madera, cazaban animalitos, ¿sí? Mataban los monos aulladores, mataban las pavas y saqueaban el musgo y las orquídeas, ¿sí? Ya cuando la Universidad Nacional de Colombia en el año 1958 retoma esto, pues hace la alianza con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para hacer presencia institucional. Bien, ¿y en la actualidad qué aportes hace esta reserva? Aporta vida, representada en el elemento agua, a las comunidades aledañas y al municipio de Yotoco. Son aproximadamente unos 12.000 habitantes en el área urbana que se benefician, más 18 acueductos rurales. ¿Y cómo aporta la reserva a la industrialización y tecnificación de esta región? Vea, eso ha sido muy importante, un tema muy importante, ¿cierto? Porque, vuelvo y te comento, esta es una área que exporta agua. Y pues en la parte plana del valle geográfico tenemos muchas industrias, ¿sí? Entonces, la importancia de decirle a la gente, a los usuarios del agua, hombre, organicémonos en pequeñas asociaciones. Entonces, hay muchas asociaciones que se han subido, como se dice, al bus de la conservación de la reserva. Bueno, ¿y qué proyectos tiene la reserva hacia el futuro? Soñar es lindo, ¿sí? De pronto alguna vez soñábamos que íbamos a ampliar nuestra reserva y hoy día lo hemos conseguido. Partimos en el año 1959, ¿cierto? Con un área de 559 hectáreas. Hoy día hablamos de que tenemos una reserva de 1.225 hectáreas, ¿cierto? El sueño deseado es ojalá llegar a unas 3.000, que logremos comprar todas esas lomas de Yotoco y extendernos hacia la zona urbana, ¿cierto? Y decirle a los amigos del municipio de Yotoco, hombre, miren, esto es para ustedes, ayúdenos a conservar. Gracias al equipo humano de la Reserva Yotoco, se ha logrado preservar la pava caucana, ave endémica de Colombia catalogada en peligro de extinción. Investigadores de la sede Palmira vigilan su población constantemente para determinar si ha aumentado o se ha reducido. Bien, Valentín, por lo general cuando hablamos de la modernización de una región, hablamos también de procesos de industrialización, de tecnificación, pero ¿por qué cree que es importante también una reserva natural en ese contexto? Mire, este es un pulmón del mundo, del planeta Tierra, ¿sí? Y hacia las industrias, por ejemplo, esas industrias que nos están contaminando en la parte baja, que están vertiendo sus gases contaminantes, aquí tenemos este pulmón que nos va a transformar, ¿sí? Que nos va a transformar todos esos gases contaminantes. Pero también valioso el por qué conservamos esto y para qué lo conservamos, ¿cierto? Y decimos, bueno, es la fábrica de agua para el municipio de Yotoco y en el municipio de Yotoco se están instalando empresas industriales
industrialización, ¿cierto? En Yotoco se está instalando el puerto seco y las empresas que se están instalando ahí van a necesitar agua, ¿sí? Entonces hay un proyecto de creación de un embalse sobre el río Yotoco y sobre el río Mediacanoa para darle agua para que estas empresas se asienten allí en Yotoco. Entonces mire usted, ¿por qué la reserva es tan importante? Para que la industria funcione, ¿sí? Para que la industria, por ejemplo, agrícola, la caña de azúcar funcione, ¿cierto? Entonces mire usted, todo va de la mano. La Reserva Natural de Yotoco es la responsable de proveer agua a los 16.000 habitantes del municipio de Yotoco, ya que en su espesura vegetal tiene más de 42 nacimientos que forman las quebradas Negrito, Guadualito y Guabal, las cuales dan origen al principal afluente del municipio. Aquí nos dice la corporación, nos dice la idea, hombre, compañeros, colabórenos. Si un aguacero, por decir algo, sobrepasa los 60 o 70 milímetros en menos de una hora, por favor infórmele a bomberos, a Clopac de Yotoco, ¿cierto? A las autoridades que estén pendientes del comportamiento de la cuenca del río Yotoco. Si cae un aguacero, ustedes imaginan 60 milímetros cayendo en 1 metro de agua. Esto se va a saturar de agua y la cuenca se va a saturar y va a comenzar a salir, se van a ver avalanchas, van a haber desbordamientos. Y en la parte urbana pueden haber un desastre, como ha sucedido en muchas partes. Entonces, estos elementos son alertas para prevenir esas situaciones. Hacia las 5 de la tarde es posible ver en la reserva los monos aulladores, animales que prefieren estar en las partes altas de los árboles. Se estima que hay una población de 943 monos aulladores, que han sido protegidos y monitoreados, no solo por científicos de la Universidad Nacional de Colombia, sino también por diferentes organizaciones internacionales. El bosque Yotoco presenta las condiciones ideales para que exista una notoria diversidad de especies animales y vegetales. Un ejemplo es este árbol que está detrás mío, el aguacatillo. Puede llegar a medir incluso 70 metros y es muy común en la reserva. La modernidad en el Valle del Cauca se forjó a través de la apropiación del agro como base fundamental de su industrialización. El surgimiento de espacios académicos y la intervención estatal favorecieron el crecimiento de la región, evidenciando que la modernidad también se nutre de lo rural. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.